De esta manera le damos la bienvenida a Pascal Druchot, quien es analista internacional, nos acompaña desde Francia. Pascal, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Noticias Globovisión Internacionales. Gracias. Un gusto saludarte. Muchas gracias, un gusto también. Pascal, hemos visto todo un contexto que ha ido cambiando durante las últimas semanas con la toma de Avdiivka, también la muerte de Navalny y cómo han crecido o se han multiplicado estas sanciones contra Rusia en lo que será ya el segundo aniversario. Pues definitivamente 2 años después del principio del conflicto entre Rusia y Ucrania, vemos que entramos a la vez en una guerra de desgaste, la guerra sigue y se profundiza las consecuencias del conflicto. Muy bien dijiste, pues cayó hace pocos días la ciudad de Avdiivka, es la primera victoria rusa desde mayo de 2023, reforzando el frente este y las posiciones rusas en el frente este de Ucrania, ponemos la zona del mar de Azov, Donetsk, Lugansk. Pero definitivamente las consecuencias también son políticas, que fuese en Ucrania, en Rusia. Hemos visto ese reforzamiento del poder central ruso. Vimos en junio del año pasado qué pasó con Prigozhin, el jefe de Wagner, que en un momento dado se opuso al propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, y hace una semana murió en un campo en el Ártico Alexei Navalny. Pero también las consecuencias son internacionales desde 2 años. Primero, un reforzamiento de la alianza con los países de la Unión Europea y Estados Unidos hacia Ucrania, pero a la vez un reforzamiento del concepto del sur global, esa alianza, esa agrupación de países que, por cierto, pueden tener intereses diferentes, pero que están con un objetivo idéntico, a saber denunciar las instituciones internacionales y el sistema del orden internacional, ponemos, que nació de las instituciones puestas al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya abordamos el tercer año de la guerra, pero una guerra de desgaste, una guerra donde el frente se estabilizó en el este de Ucrania, pero donde golpes fuertes, que fuese a nivel humano, que fuese para Ucrania, son más de 70.000 muertos, parece. El número de muertos es igual, muy importante en Rusia, pero consecuencias económicas, consecuencias comerciales, un desgaste definitivamente es lo que aparece al final de esos 2 años. Pascal, mencionas que esta ya es una guerra de desgaste y lo que usted mencionaba de cuál es la situación en el frente. Sin embargo, también quisiera acotar y preguntarle que además este es un conflicto que no parece tener margen de negociaciones y por otro lado tenemos una Rusia que ha sabido o ha podido demostrar que puede hacer frente a las sanciones. ¿Cuánto tiempo más también puede Occidente financiar a Ucrania? Pues obviamente estamos hoy en día al final de esos dos años de guerra en una guerra ideológica. Eso es la línea muy clara que aparece, una guerra ideológica, una guerra de posición. Definitivamente pues la Unión Europea, los Estados Unidos, el Occidente apoya definitivamente Ucrania. Volodymyr Zelensky, por cierto, estaba en París hace una semana saliendo de una gran conferencia anual de seguridad y de diplomacia, la conferencia de Múnich en Alemania. De ahí vino a París a convenir de un reforzamiento de alianza que fuese a la vez con Alemania, pero también con París. La Unión Europea reafirmó su apoyo, financió, otorgó una ayuda de 60.000 millones de euros hace pocos días, de igual manera que se está proyectando esa ayuda también de Estados Unidos de este monto. Hasta hoy
la Unión Europea ayudó a altura de más de 85.000 millones de euros desde 2 años. Estados Unidos ayudó de manera financiera en equipamiento, en formación, tanto como los europeos, a un nivel de 68.000 millones por el momento. Es decir, pues que desde 2 años para Ucrania, Ucrania recibió de ayuda, que fuese financiera, que fuese de equipos, que fuese en términos de formación, una ayuda, un monto global de 246.000 millones de dólares. Es decir, pues el nivel de compromiso. De igual manera, Rusia ya entró realmente en una dinámica de una economía de guerra. Entonces, en eso estamos 2 años después, lo que explica esta guerra de desgaste, una guerra de posición, pero también esa guerra que se está volviendo ideológica. Y en definitiva, Pascal, un conflicto que ha llevado a los pedidos, exigencias, solicitudes de que distintos organismos internacionales sean reformados. Algo que está sucediendo desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania, pero que también se ha intensificado desde el conflicto en la Franja de Gaza. Distintos llamados que incluso lo vimos durante la reunión del G20. Pues, por cierto, desde 2 años se desarrollaron, pocos de guerra de alta intensidad en Ucrania, guerra de alta intensidad en la franja de Gaza, en esa guerra entre Israel y el Hamas, tensión, inestabilidad en una parte de África, tensión fuerte en el mar de China, tantos focos o conflictos que desde 2 años nutren las relaciones internacionales, con además un panorama de detrás que consiste en o movilizarse para defender las posiciones, los valores occidentales. Lo hemos visto en América Latina desde la elección de Javier Milei a la presidencia de Argentina, que aparece como el nuevo portavoz de las posiciones occidentales en una América del Sur que está atraída por este sur global. El sur global, es decir, esa alianza entre países, que fuese Irán, que fuese Rusia, que fuese África del Sur, incluso Brasil, que quieren denunciar el sistema internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, readaptado después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la ex-URSS. Es decir, pues que estamos con esa pantalla global, pantalla de fuertes tensiones. No ocultemos esa realidad. Y además, Pascal, la incertidumbre de un nuevo mandato quizás de Donald Trump en Estados Unidos, los cambios también que hemos estado viendo con respecto a las divisiones en el Congreso entre republicanos, demócratas, de cara a las financiaciones, tanto en Ucrania como Israel. Parte también lo que está sucediendo, ¿no, Pascal? Y cómo afecta a lo que es ahora este segundo aniversario del conflicto. Pascal, un placer que nos haya acompañado este viernes. Pues estamos hoy en día en un momento clave, en un momento en el cual a pocos meses de la elección de de la presidencia de los Estados Unidos, todo siempre puede llegar. Es la razón por la cual se está reafirmando posiciones claras, como lo acaba de hacer la Unión Europea. No hay duda en la posición de los europeos, porque es muy importante pues definir posiciones de parte o de otra pocos momentos antes de la elección presidencial rusa y la elección presidencial de los Estados Unidos, que tendrá lugar en noviembre y que obviamente tendrá consecuencias en materia de seguridad, en materia de política externa internacional. Muchísimas gracias, Pascal, por acompañarnos. Gracias.